buenas a todos los amigos de la iconografía. En el vídeo de hoy vamos a analizar una de las representaciones más curiosas y más interesantes desde el punto de vista iconográfico. Concretamente vamos a ver el árbol de Jesé. ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! Bien, mediante la misma, por un lado, lo que viene a representar esta iconografía es la naturaleza humana de Cristo, insertándolo dentro del pueblo elegido, dentro de Israel. Pero por otro no tenemos que olvidar que tiene un tinte inmaculista desde un punto de vista mariológico, y es que el árbol de Jesé fue una de las primeras manifestaciones artísticas que se relacionaron con el concepcionismo. Vamos a empezar explicando qué es lo que representa la iconografía para posteriormente entrar en lo que serían los aspectos simbólicos. En la misma, lo que observamos es la figura de Jesé. Y vosotros me preguntaréis, ¿y quién es Jesé? Bueno, pues según la Biblia, según el Antiguo Testamento, fue el padre del rey David. Y por la misma regla de tres, también me podréis preguntar, ¿y quién es el rey David? Bueno, pues el rey David fue según también el Antiguo Testamento, un pequeño pastor al que Dios elige para que sea el gran rey de Israel. Ven, hijo mío, ven. El profeta Samuel nos vino a visitar. Tú eres el elegido, jovencito. Tú fuiste el escogido, muchacho, para ser el nuevo rey de Israel. Probablemente a todos os sonará la famosa historia de David y Goliat, cómo David vence a Goliat utilizando una onda de pastor, y sobre todo es muy conocida la imagen que realizaría, la escultura que realizaría Miguel Ángel para la ciudad de Florencia en el Renacimiento. Bien, dicho esto, lo que vemos en esa iconografía es al mencionado Jesé. Normalmente está o recostado, en menos ocasiones lo encontramos sentado, y del cual va a salir un árbol en cuyas ramas se van a ir ubicando los diferentes personajes del Antiguo Testamento, a modo de genealogía fotográfica, hasta culminar en la figura de la Virgen, que por lo general suele sostener en sus brazos a Jesús. O sea, que lo que nos encontramos es una especie de álbum de fotos familiar. En líneas generales, como hemos dicho, hace alusión a que Cristo es el descendiente de David y, por tanto, el rey por excelencia, su culmen. Asimismo, como hemos mencionado, vendría a referir la humanidad de Cristo. Es más, es tan humano que engloba en esa genealogía personajes bíblicos muy poco recomendables, moralmente hablando. Y es que en la Biblia, cuando uno la lee y la hojea, está llena de historias en las que se reflejan las más bajas pasiones del ser humano. Asesinatos, envidias, incestos, traiciones, sexo por un tubo. Es como una serie intensa de Netflix, pero en retro. ¡Maravilloso! Bueno, pues todo eso es asumido por Dios al hacerse hombre y por tanto redimido. Igualmente, en esa genealogía a veces aparecen hasta profetas, evocando una especie como de genealogía espiritual. El origen de esta representación procede de la cita bíblica del profeta Isaías, donde dice: «Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces». Una cita que normalmente se suele utilizar en la liturgia de Adviento con bastante frecuencia. Bien, vamos a pasar ahora al aspecto simbólico, que es bastante rico. Pero en primer lugar hay que decir que esta iconografía planteaba un pequeño error que tuvo que solucionar la patrística. Ya sabéis que, como hemos dicho en algún que otro vídeo, la patrística nos mola. Y es que cuando queramos ver algo simbólico tenemos que recurrir en muchas ocasiones a esta gente. Bueno, al culminar este modelo de imagen, como hemos dicho, normalmente terminaba en la Virgen. Y esto planteaba un pequeño problema. Y es que si uno lee la genealogía que aparece en el Evangelio de San Mateo, lo que nos vamos a encontrar que la finalización de la genealogía culmina en San José, el padre putativo de la Virgen. Y claro, eso generaba un pequeño problema. Bien, para eso van a estar los santos padres, que van a hacer una especie como de triple salto mortal con tirabuzón, y van a solucionar el problema diciendo que,
pues que San José, según las leyes y las costumbres de Israel, pues habría elegido como esposa a una mujer de su mismo linaje. O incluso, bueno, se va a afirmar que en el árbol genealógico de San José estaba incluida María. Normalmente, bueno, son personajes o santos padres como San Ambrosio o San Jerónimo quienes reflexionan sobre este pormenor. Como vemos, una vez solucionado el tema, para adelante con los faroles. El origen de esta representación desde el punto de vista iconográfico lo vamos a encontrar en unas miniaturas de libros donde se plasmaban esas genealogías que estamos diciendo que aparecen en el Evangelio de San Mateo. Y de ahí se va a pasar a los Beatus, que eran pues, los libros de horas o los pequeños misales donde aparecían esas ilustraciones. Parece ser que es de ahí de donde el abad Suger, en torno al siglo XI y XII, toma este modelo iconográfico para realizarlo para una de las vidrieras de la Catedral de Saint-Denis. La forma de este arquetipo, como hemos dicho, suele colocar en la base al citado Jesé, el padre del rey David, ya sea sentado o tumbado, como hemos referido, pero casi siempre dormido. En este sentido, evocaría al sueño de Adán, mediante el cual Dios sacó una costilla para formar a Eva, como sabemos. De modo análogo, de Jesé saldrá una nueva generación, santa, que tendrá su culmen en Jesús, el santo de los santos. Si de Adán se originó la humanidad, de Cristo va a salir la nueva humanidad. Bien, como se ha dicho, desde Jesé se van a extender las raíces que tienen su culminación en la figura de María. A lo largo de estos tallos se irán a ir representando diferentes personajes bíblicos. Dichas raíces pueden arrancar iconográficamente de dos partes del cuerpo, o bien del costado, corazón, o de la oreja. De este modo, por ejemplo, al partir del pecho, recuerda tanto la costilla de Adán que hemos hecho referencia, como al costado desgarrado de Cristo en la cruz. Una simbología muy rica ofrece el hecho de salir el tallo de la oreja. Este detalle, aparentemente insignificante, evoca la idea de que el árbol de Jesé culmina en la generación del verbo, de la palabra, que la palabra entra en la persona por el oído. Esta idea la sostiene tanto San Efrén como Zenón de Verona, del cual extraemos estas palabras. Posteriormente, este modelo se utilizaría también para las anunciaciones, trazando un pequeño rayito de luz que va entre la paloma del Espíritu Santo y la oreja de María, porque algunos textos hímnicos exclamaban que María había concebido por la oreja. Raras variantes nos vamos a encontrar de que esas raíces broten del vientre o sencillamente pues, sin que se apoyen en una superficie determinada. Pero como veis, es muy curioso lo de que la rama salga del oído de Jesé. A veces pues dice uno, Jesé, ¿qué tenías en la oreja? ¿Abono del bueno? En fin, con respecto al número de personajes que a lo largo de las raíces se van a ir representando, no hay un número fijo. Podemos encontrar ejemplos en los que aparecen cientos y otros en los que únicamente se ven los personajes indispensables. Esto es, Jesé, Joaquín, Santana, la Virgen y Jesús. Y es que lo que realmente es importante de esta alegoría no son los nudos del árbol, por así decirlo, sino la cadena en sí, su significado. Normalmente, a todos los personajes plasmados se les suele ataviar como reyes, y cierto es que todos no lo fueron, pero se les pone corona de reyes porque han entrado a formar parte simbólicamente de una estirpe real. Igualmente se acostumbra a representarlo acompañado de liras, arpas y otros instrumentos musicales, ya que están celebrando la aparición de Cristo. Y es que este pequeño detalle es lo que viene a evocar esas palabras de Jesús cuando afirmó que Abraham se alegró con solo de ver de lejos su día.
A veces estos tallos los observamos con aspecto de parrales, y es que en la mística medieval la parra se relaciona con la cruz, pero también, y ya es un simbolismo un tanto retorcido, se relaciona con el rey Astiages, el cual, en un sueño, estando dormido, vio que de su hija brotaba una vid, significando que ella iba a ser la madre del rey Ciro, el rey destinado a liberar del oprobio a los israelitas. Con respecto al remate, finalmente pueden aparecer algunas variantes. La Virgen puede aparecer sentada o de busto, el hijo puede estar o no. Si está, suele representarse sentado majestáticamente sobre María. Y a veces se corona la obra con la imagen de las 7 palomas, símbolos de los 7 dones del Espíritu Santo que aparecen en el profeta Isaías. Y vamos a ver si me acuerdo yo de memoria. Sabiduría e inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia y piedad y temor del, espíritu de temor del Señor. Me acuerdo. Otras variantes que se hallan serían, por ejemplo, que apareciera la figura del Padre Eterno, culminándolo en la parte superior en la obra, o la Trinidad, incluso aparece hasta San José. Curioso, y con esto terminamos, es el caso en el cual el árbol de Jesé entronca con el árbol de la cruz, adquiriendo pues, un tinte de pasión. Y algunos modelos lo que vienen a sustituir también es la figura de Jesé por la del fundador de una orden religiosa, y lo que van a situar en las ramas son a los santos o los miembros más destacados de la misma. Con lo cual, Jesé pues, puede ser sustituido, por ejemplo, por San Francisco, y de ahí aparece toda la familia franciscana. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con la alegoría y con la representación iconográfica del árbol de Jesé. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, pues mira, me das un like, que también mola, y si te apetece suscribirte al canal, prontamente pues seguiremos hablando de otros temas de la iconografía, del arte cristiano y del arte sacro. ¡Maravilloso! Así que muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! Puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña.